La pandemia por COVID-19 cumpliría 2 años este 11 de marzo 2022. Y una de las estrategias importantes que ha ayudado a contener la ola de mortalidad asociada al incremento de casos ha sido la vacunación. Una de las últimas vacunas aprobada por la OMS ha sido la del laboratorio Novavax, una vacuna que utiliza proteínas recombinantes del virus para causar una respuesta inmunitaria. Este 30 de enero 2022, Novavax ya habría solicitado su aprobación por la FDA. Sin embargo, ya 30 países estarían incluyendo en la lista de vacunas a este producto. ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuál es la eficacia? Y lo más importante, ¿cuál sería su acción frente a la variante Omicron de esta nueva vacuna? En este video vamos a compartir información actualizada sobre la vacuna Novavax y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir sobre la reciente vacuna aprobada por la OMS, que sería la vacuna Novavax, la cual fue aprobada a finales de diciembre de 2021 y que actualmente ya estaría aplicándose en 30 países y sobre todo habría solicitado su aprobación por la FDA este 30 de enero 2022. Vamos a hablar sobre los efectos adversos y cuál es la eficacia que tendría esta vacuna. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante que a lo largo del 2021 la OMS ha ido autorizando la aprobación de vacunas contra COVID-19, cuya función principal es evitar los cuadros severos o la mortalidad asociadas a la infección por el coronavirus. Las vacunas más conocidas han sido las vacunas basadas en el ARN mensajero, tales como Pfizer y Moderna, las cuales han sido aprobadas por la OMS, las vacunas basadas en vectores virales, como las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, que también serían vacunas aprobadas por la OMS, las vacunas de virus inactivos, como han sido las vacunas chinas, de los laboratorios Sinovac y Sinopharm, y sobre todo el laboratorio indio de Covaxin, que fueron también las vacunas aprobadas hasta el 2021. Sin embargo, a finales del 2021, para diciembre, 2 vacunas más ingresaban a la lista de aprobación por la OMS, y hablamos del laboratorio Novavax, que habría ingresado a las listas de las vacunas aprobadas por la OMS. El 17 de diciembre se aprobaría la vacuna Covovax, que es una vacuna de nanopartículas de proteínas del SARS-CoV-2, y el 20 de diciembre de 2021 se habría aprobado la vacuna Nuvaxovid, desarrollada por el laboratorio Novavax, siendo esta la última vacuna aprobada por la OMS en diciembre 2021, el 20 de diciembre 2021. Actualmente la vacuna Novavax sería un nuevo aliado para enfrentar el avance de la pandemia por el SARS-CoV-2. Sin embargo, muchas preguntas salen en cuál es su eficacia, cuáles son los efectos adversos y sobre todo si sería o no efectiva frente a Omicron y sobre a la nueva variante o subvariante del coronavirus de Omicron, que sería la BA.2. En relación a ello, las vacunas están ayudando a evitar los cuadros severos y la vacuna Novavax sería un aliado nuevo que estaría ingresando a esta lista. A diferencia de Pfizer y Moderna, el mecanismo de acción de la vacuna Novavax se basa en proteínas recombinantes del virus. No es como la vacuna Pfizer o Moderna, una vacuna ARN mensajero. El 31 de enero 2022, Novavax ha presentado la solicitud a la FDA, a la Administración de Alimentos y Medicamentos, para su autorización de emergencia y ser una candidata de vacuna contra COVID-19 en Estados Unidos. Sin embargo, ya más de 30 países, incluidos Reino Unido, Australia y Alemania, han aprobado la vacuna para uso de emergencia. A diferencia de las vacunas ARN mensajero como Pfizer y Moderna, la vacuna Novavax utiliza la tecnología basada
en las proteínas de más larga data. La vacuna contra la gripe y la vacuna contra la hepatitis B también son vacunas que se utilizan con esta tecnología desde 1986. Las proteínas dentro de la vacuna Novavax imitan a la proteína pico del COVID-19. Fueron creadas a partir de células de polilla y luego ensambladas en nanopartículas, pequeñas partículas hechas en pocos cientos de átomos, y tendrían una estructura molecular similar a la que se ve en COVID-19 en su proteína S. No se replican, ni mucho menos causan COVID-19. Datos muy importantes. Sería la cuarta metodología que ya estaría ingresando como vacunas contra COVID-19. Tomando en cuenta que las 4 metodologías más importantes hasta el momento serían las vacunas ARN mensajero, los vectores virales, los virus inactivos y con Novavax las proteínas recombinantes o las nanopartículas. En relación a los efectos secundarios, ¿qué es lo que reportan los ensayos? Se han publicado los resultados de 2 grandes ensayos de fase 3 con Novavax. Un ensayo fue realizado en Estados Unidos y en México y sobre todo incluyó a 29.949 participantes de 18 años a más, los cuales no habrían contraído previamente SARS-CoV-2. Es muy importante que en general las investigaciones encontraron que la vacuna Novavax fue 92.6% efectivas contra las variantes alfa y beta del virus, tomando en cuenta que la variante beta es la variante de Sudáfrica y era variante resistente a vacunas. Tras el rastreo de los efectos secundarios, se pudieron describir los siguientes efectos. Sensibilidad en el lugar de la inyección 73%, dolor durante y después de la vacunación 60%, fatiga 50% de los participantes, dolor muscular 48%, dolor de cabeza 44%, malestar 39%. Los efectos secundarios menos comunes fueron fiebre 6%, náuseas y vómitos 11%, dolor de articulaciones 22%. Un ensayo más pequeño con 15.187 personas realizado en Reino Unido encontraron resultados similares. Es muy importante entonces entender que los efectos secundarios asociados a la vacuna prácticamente han sido los de la inoculación. La fiebre y otros efectos secundarios que podrían presentarse en otras vacunas como náuseas, vómitos, no han sido frecuentes con esta vacuna. Y cabe recalcar que el 92.6% tuvo la eficacia frente a las variantes alfa y beta del coronavirus. Otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud recomendaría a cierta población utilizar esta vacuna. En primer lugar, en personas que viven en condiciones que aumentan el riesgo de COVID-19 grave, como personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes, personas que han contraído COVID en el pasado y personas que están dando de lactar y aquellas que no lo están. La Organización Mundial de la Salud recomendaría no utilizar esta vacuna en personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, a personas con COVID-19 sintomático confirmado por PCR, a personas con una temperatura corporal mayor a 38.5 grados centígrados y a personas menores de 18 años, dado que la investigación todavía no se ha desarrollado en menores de 18 años. Es importante tomar en cuenta que hasta el momento se están realizando estudios para evaluar cuál sería la eficacia frente a la variante Omicron. Sin embargo, el tomar conocimiento de que esta vacuna es efectiva contra alfa, pero sobre todo contra beta, una variante resistente a vacunas, da un antecedente importante que también podría ser útil contra Omicron. Las investigaciones se están desarrollando para evaluar ello. Esta vacuna ya estaría aplicándose en más de 30 países y es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la información de la reciente vacuna aprobada por la OMS este 21 de diciembre de 2021, que sería la vacuna Novavax. La vacuna Novavax sería una vacuna que entraría a ser un aliado importante en evitar cuadros severos por la enfermedad COVID-19 y esta vacuna habría sido la última en ser agregada a las listas de vacunas autorizadas por la OMS. Recordemos que hasta el momento las vacunas tenían 3 mecanismos importantes. Teníamos las vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna,
las vacunas de vectores virales como AstraZeneca y Johnson & Johnson, las vacunas de virus atenuados como las vacunas chinas de Sinovac y Sinopharm, y a ello se le había agregado la vacuna Covaxin de la India. Y a este punto tendríamos dos vacunas desarrolladas con proteínas virales. Una de ellas sería la vacuna Novavax, que fue aprobada el 21 de diciembre por la OMS. Según los estudios preliminares, la vacuna tendría una eficacia del 92.6% frente a las variantes alfa y beta. Frente a la variante Omicron se están haciendo los estudios. Esta vacuna ya estaría colocándose en más de 30 países y el 30 de enero de 2022 se presentaron documentos para su aprobación por la FDA. Situación importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.